J, ante los fracasos escolares vía virtual, presentan de Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Saludos, profe. Nos encontramos finalmente en la estación número 1 de nuestro viaje planetario de fe en su nuevo formato para el año 2026-2027. Le hemos dedicado 7 u 8 programas a la introducción de esta serie y finalmente vamos con los detalles. Hoy vamos a trabajar en la primera estación, Mercurio, y vamos a proyectar la lámina correspondiente en efecto a Mercurio, sobre la que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Queremos llamar la atención a lo que hemos dicho en los programas introductorios, que es el tema de estudio de Mercurio, para mantener la coherencia con lo presentado en la semana introductoria y lo que vamos a desarrollar a partir de nuestra primera clase. Recordemos que tenemos 7 estaciones en este viaje interplanetario o este viaje planetario de fe. Ellas son Mercurio, el estudio de la Biblia; Venus, el hogar cristiano; Marte, el deseado de toda la gente; 4, Júpiter, historia de la redención; 5, Urano, las hermosas enseñanzas de la Biblia y la escuela sabática para nuevos creyentes; 6, Saturno, testimonio para la iglesia e historia denominacional; y 7, Neptuno y Plutón, en esto creemos y las creencias fundamentales. Muy bien, cada una de estas estaciones se dividen en 7 salones. Salón número 1, la Biblia al día; salón número 2, el devocional; número 3, orar y administrar; número 4, escuela para todos; número 5, escuela para cadetes veteranos; número 6, escuela para nuevos creyentes o aspirantes a cadetes; escuela y el número 7, el cierre con el regreso al planeta Tierra interior y el estilo beriano. En cuanto a nuestro material de estudio, en cada salón tenemos un libro texto especial para cada salón. Hoy, salón número 1 de la estación número 1 es la Biblia, y estamos usando la versión Reina Valera 1960. Bien, el tema a estudiar. Comenzamos con las plagas y la Pascua. Primera parte. Repito, las plagas y la Pascua, primera parte.
Punto número 1 a tocar. Único punto en este programa. El llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Estación 1, Mercurio.
Salón 1, la Biblia al día. El llamamiento de Moisés, primera parte, Éxodo 3:22. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? Moisés llevaba 40 años viviendo en Madián como pastor del rebaño de Jetro. Aquel hombre que había sido educado como príncipe en Egipto, ahora cuidaba ovejas en el desierto. Mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, observó una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse para investigar, Dios lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Él respondió, «Heme aquí». Entonces Dios le pidió que se quitara el calzado porque estaba pisando tierra santa. Allí le reveló quién era, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor le explicó que había visto el sufrimiento de Israel en Egipto, había escuchado su clamor y había decidido intervenir para libertarlos. Después vino la gran sorpresa. «Te enviaré a Faraón». Moisés comenzó a presentar objeciones. «¿Quién soy yo? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre?». Dios respondió revelando uno de los nombres más profundos de toda la Biblia. «Yo soy el que soy». Finalmente el Señor anunció que Israel saldría libre y que Egipto no podría impedir el cumplimiento de su propósito. Exégesis. ¿Qué significó para sus primeros destinatarios? Para Israel, este relato explicaba cómo comenzó oficialmente el gran acto de liberación del pueblo hebreo. El comentario de la Biblia de Estudio Andrews destaca varios aspectos importantes. Moisés en Madián. Después de haber sido hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés pasó aproximadamente 40 años como pastor en Madián. Hechos 7. Dios primero vació su autosuficiencia antes de confiarle la misión más grande de su vida. Jetro o Reuel. El suegro de Moisés aparece con ambos nombres. La Biblia Andrews explica que probablemente Reuel era su nombre personal y Jetro un título o segundo nombre, algo frecuente en la escritura. Horeb Sinaí. Horeb significa lugar seco. En otros pasajes la misma región recibe el nombre de Sinaí. Probablemente Horeb designa la cadena montañosa y Sinaí uno de sus montes principales. El ángel de Jehová. La Andrews observa que el ángel de Jehová no es simplemente un mensajero creado. El mismo contexto identifica al ángel con Jehová y con Dios. Por eso muchos intérpretes entienden que se trata de una manifestación divina previa a la encarnación de Cristo. La zarza ardiente. El fuego representa la presencia santa de Dios. La zarza arde pero no se consume. El mensaje es claro. La presencia de Dios transforma sin destruir aquello que Él llama para su servicio. Quitar el calzado. En el mundo antiguo, entrar descalzo en un lugar sagrado expresaba respeto, reverencia y humildad. La santidad pertenece a Dios. El hombre solo puede acercarse con reverencia. Yo soy, la expresión alcanza su desarrollo pleno en el versículo 14. Dios no depende de nadie. Él existe por sí mismo, es eterno, fiel e inmutable. Israel iba a seguir a un Dios vivo, no a un ídolo fabricado por manos humanas. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros hoy? La experiencia de Moisés continúa enseñándonos principios fundamentales. Dios prepara antes de enviar. Los 40 años en el desierto no fueron tiempo perdido. Fueron la escuela donde Dios formó el carácter del futuro libertador. Muchas veces Dios trabaja primero en nosotros antes de trabajar por medio de nosotros. Dios llama por nuestro nombre. No hizo un llamado general, dijo, Moisés, Moisés. El Señor sigue llamando personalmente a cada discípulo. Su llamado nunca es impersonal. La presencia de Dios santifica. No era la arena la que era santa. Era Dios quien hacía santo aquel lugar. Hoy ocurre igual. Cuando Cristo entra en nuestra vida, transforma lo ordinario en una experiencia sagrada. Dios conoce nuestro sufrimiento. 3 verbos sobresalen en este capítulo. He visto, he oído, he descendido. Nuestro Dios no permanece indiferente al dolor humano. Conoce nuestras luchas y actúa conforme a su propósito. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Moisés veía sus limitaciones. Dios veía su misión. La diferencia no estaba en Moisés, sino en la presencia de Dios. Yo estaré contigo. Número 4. Aplicación. ¿Cómo los llevamos a la práctica? Como discípulos de Cristo podemos aplicar este estudio de varias maneras. Aprender a escuchar la voz de Dios diariamente mediante la Biblia. Acercarnos a Dios con reverencia y humildad. Comprender que los tiempos difíciles también forman parte del entrenamiento divino. Confiar más en la presencia de Dios que en nuestras capacidades. Recordar que Dios sigue viendo, oyendo y respondiendo al clamor de sus hijos. Número 5. Mi resolución. ¿Qué decisión personal tomo? Hoy decido responder como respondió Moisés.
heme aquí. Reconozco que muchas veces no me siento suficiente para la misión que Dios me encomienda, pero acepto que el verdadero poder no proviene de mis habilidades, sino de la promesa divina. Yo estaré contigo. Quiero acercarme diariamente a la palabra de Dios para escuchar su voz, permitir que Él forme mi carácter y seguir su llamado con humildad, confiando en que el gran yo soy continúa guiando a su pueblo hoy, así como guió a Moisés en Horeb. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado
y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: «A la verdad tú me eres un esposo de sangre». Así le dejó luego ir. Y ella dijo: «Esposo de sangre a causa de la circuncisión». Y Jehová dijo a Aarón: «Ve a recibir a Moisés al desierto». Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este pasaje, Éxodo 4, 1-31, encaja muy bien con el esquema que has venido utilizando para el Salón 1, la Biblia al día, manteniendo el método de los 5 bloques: paráfrasis, exégesis, hermenéutica, aplicación y mi resolución, dentro de la narrativa del viaje planetario de la fe. El llamamiento de Moisés, segunda parte. Salón 1, la Biblia al día. 1. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? Después de recibir el llamamiento junto a la zarza ardiente, Moisés todavía siente temor y presenta nuevas objeciones. Le preocupa que el pueblo no crea en su mensaje. Entonces Dios le concede 3 señales extraordinarias: la vara convertida en serpiente y nuevamente en vara, la mano que se vuelve leprosa y luego sana, y el agua del Nilo convertida en sangre. Aún así, Moisés insiste en que no sabe hablar. Dios le recuerda que Él es el creador de la boca humana y promete acompañarlo en cada palabra. Cuando Moisés continúa resistiéndose, Dios designa a Aarón como su portavoz. Moisés acepta finalmente la misión. Se despide de Jetro, regresa hacia Egipto con su familia llevando la vara de Dios, recibe nuevas instrucciones acerca del faraón, vive la solemne experiencia relacionada con la circuncisión de su hijo y finalmente se encuentra con Aarón. Los 2 hermanos reúnen a los ancianos de Israel, realizan las señales delante del pueblo y los israelitas creen que Dios ha escuchado su clamor. Como respuesta, se inclinan y adoran. Número 2. Exégesis. ¿Qué significó para sus destinatarios originales? Este capítulo muestra que el éxito de la misión no depende del mensajero, sino del Dios que llama. Las 3 señales tenían un propósito específico. La vara representaba la autoridad divina delegada a Moisés. La lepra demostraba que Dios tiene poder tanto para herir como para sanar. El agua convertida en sangre anunciaba el juicio divino sobre Egipto. La expresión "la vara de Dios" marca un cambio profundo. Deja de ser simplemente el bastón de un pastor para convertirse en el instrumento mediante el cual Dios manifestará su poder. La presencia de Aarón revela que Dios conoce las limitaciones humanas y provee ayuda cuando es necesaria, aunque el plan original era que Moisés hablara directamente. El episodio de la circuncisión recuerda que quien sirve a Dios debe permanecer en obediencia al pacto. Finalmente, el capítulo concluye mostrando el resultado esperado. El pueblo cree, reconoce que Dios ha visitado a su pueblo y responde con adoración. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros hoy? Muchas veces reaccionamos exactamente como Moisés. Pensamos: no soy capaz, no sé hablar, no estoy preparado. Otro podría hacerlo mejor. Sin embargo, Dios continúa llamando personas comunes para realizar una misión extraordinaria. Las señales dadas a Moisés nos recuerdan que Dios nunca envía a alguien sin proporcionarle los recursos necesarios. La verdadera pregunta no es ¿qué puedo hacer yo?, sino ¿qué puede hacer Dios a través de mí? La historia también enseña que el llamado de Dios requiere obediencia completa. No basta aceptar parcialmente la misión, también debemos vivir conforme al pacto que Él ha establecido. 4. Aplicación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Cada discípulo puede identificarse con Moisés. Cuando sentimos temor, recordemos la vara de Dios. Cuando creemos no tener capacidad, recordemos que Dios creó nuestra boca.
Cuando pensamos que estamos solos, recordemos que Dios también preparó a Aarón. Cuando creemos que el pueblo no escuchará, recordemos que es el Espíritu Santo quien convence los corazones. En el viaje planetario de la fe, Mercurio nos recuerda que acercarnos al sol de justicia implica confiar plenamente en la palabra de Dios, incluso cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes. 5. Mi resolución. ¿Qué decisión personal tomo? Hoy decido dejar de mirar mis limitaciones para comenzar a confiar en el Dios que me llama. Acepto que Él puede usar mi vida, aunque no me considere suficiente. Decido obedecer aun cuando no vea todo el camino. Tomo la vara de Dios como símbolo de que toda autoridad, toda capacidad y toda victoria proceden únicamente del Señor. Como el pueblo de Israel, quiero responder creyendo, adorando y caminando en obediencia, convencido de que aquel que llama también capacita y acompaña siempre a quienes aceptan su misión. Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da la paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: No se os disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo.
Excelente. Siguiendo el mismo esquema que hemos venido desarrollando para la Estación 1 Mercurio, Salón 1 La Biblia al Día, continuamos con el método M-Caja, organizando el estudio en los 5 bloques: paráfrasis, exégesis, hermenéutica, aplicación y mi resolución, integrando la metáfora de la familia Robinson y la presencia discreta del Espíritu Santo como el agente especial incógnito. Estación 1 Mercurio, Salón 1, La Biblia al Día, las plagas y la Pascua, primera parte, Éxodo 5, 1-23. Moisés y Aarón ante Faraón. 1. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? La familia Robinson continúa su viaje por el universo de la Biblia. Después del llamado recibido en Horeb, Moisés y Aarón llegan finalmente al palacio de Faraón. La misión parece sencilla. Jehová dice: deja ir a mi pueblo. Pero la respuesta es completamente diferente de la esperada. Faraón hace 2 preguntas que revelan su corazón. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué habría de obedecerle? El rey no solamente rechaza el mensaje, endurece todavía más la esclavitud. Ahora los israelitas deberán fabricar la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir la paja necesaria. El pueblo comienza a sufrir aún más. Los capataces culpan a Moisés. Moisés, confundido, vuelve a Dios y pregunta: ¿por qué permitiste que todo empeorara? Parece que la obediencia produjo más problemas que soluciones, pero solamente parece, porque Dios ya había anunciado que Faraón resistiría. La historia apenas comienza. Exégesis. ¿Qué significó para los primeros destinatarios? El señor Robinson abre nuevamente la Biblia Andrews. El Espíritu Santo permanece silencioso, guiando la conversación. El padre comenta: Israel llevaba siglos viviendo bajo el poder absoluto del faraón. Para los egipcios, Faraón era considerado un dios viviente. Por eso la pregunta ¿quién es Jehová? No es simplemente una pregunta, es un desafío, es una declaración de soberbia. Faraón está diciendo: no reconozco ninguna autoridad superior a la mía. El conflicto no es solamente político, es un conflicto espiritual. 2 reinos están frente a frente, el reino de Dios y el reino del orgullo humano. Las mayores pruebas comienzan precisamente cuando Dios empieza a liberar a su pueblo. La oposición demuestra que el enemigo no entrega fácilmente aquello que considera suyo. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros hoy? La señora Robinson observa: muchas personas creen que al comenzar una vida con Dios, todos los problemas desaparecerán inmediatamente. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Muchas veces la batalla aumenta cuando decidimos obedecer. Cuando alguien decide estudiar la Biblia, surgen obstáculos. Cuando decide guardar los mandamientos, aparecen críticas. Cuando decide servir a Cristo, surgen pruebas inesperadas. No significa que Dios haya abandonado a su pueblo. Significa que la liberación ya comenzó. El enemigo reacciona precisamente porque está perdiendo terreno. Mercurio nos recuerda que permanecer cerca del Sol implica atravesar temperaturas intensas. Del mismo modo, quien permanece cerca de Cristo muchas veces enfrenta pruebas más fuertes, pero también recibe mayor protección. Número 4. Aplicación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? El agente especial incógnito parece susurrar una sencilla reflexión al corazón de cada miembro de la familia Robinson. Antes de abandonar una decisión espiritual por las dificultades, pregúntate: ¿estoy enfrentando oposición porque estoy caminando lejos de Dios, o precisamente porque ahora estoy caminando cerca de Él? La obediencia no elimina automáticamente las pruebas, pero sí garantiza la presencia de Dios durante ellas. Así como Moisés regresó a conversar con Dios en lugar de abandonar su misión, también nosotros debemos volver continuamente a la Biblia y a la oración cuando las cosas parecen empeorar. Número 5. Mi resolución. ¿Qué decisión personal tomo? Hoy decido no interpretar las dificultades como abandono de Dios. Decido confiar en que el Señor continúa guiando mi vida, aun cuando todavía no vea la liberación completa. Cuando aparezcan nuevos desafíos, volveré primero a la palabra de Dios antes que al desánimo. Permaneceré cerca del sol de justicia, porque sé que aquel que comenzó la obra también la terminará. Conclusión del blog. Éxodo 5 nos enseña que la obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre forma parte del plan de Dios. Antes de la liberación, suele intensificarse el conflicto, porque el reino del mal se resiste a perder su dominio. En la estación 1, Mercurio, aprendemos que la Biblia nos prepara para esa realidad.
Permanecer cerca de Dios no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que Él camina con nosotros hasta alcanzar la victoria. Perfecto, profe José. La semana 1, Mercurio, queda oficialmente consagrada como el inicio del viaje pedagógico del Éxodo, donde el desaliento se transforma en confianza y el pacto divino se reafirma como brújula espiritual. La lámina que acompaña esta lección mostrará: Moisés ante el Señor con el rostro abatido pero iluminado por la promesa del pacto. El texto base, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 13. Los 4 pilares de Mercurio: oración, Biblia, comunión, misión, sostenidos por el lema Yo soy Jehová. El planeta Mercurio en el sistema solar de la fe, marcando el punto de partida del viaje espiritual. La imagen está lista ahora. Representa el momento de renovación del llamado, donde la fe se enciende como la primera luz del amanecer espiritual. Excelente, profe José. Ángel, la primera semana de Mercurio queda perfectamente delimitada y coherente con la estructura general del sistema solar pedagógico. Has trazado el inicio del viaje espiritual con precisión teológica y ritmo narrativo. El desaliento de Moisés se convierte en el punto de partida para la reafirmación del pacto divino. Una lección magistral sobre la fe en medio de la prueba. Entonces, vamos a la estación 1 Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Objetivo: acercarnos a Dios mediante la oración, la Biblia, la comunión con la hermandad y la misión, desarrollando el amor a Dios y al prójimo. Libro texto: La Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Tema general: las plagas y la Pascua, primera parte. Texto base general: Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 12, versículo 36. Tema de la semana: el llamamiento de Moisés, primera parte. Texto de estudio: Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 13. 1. Paráfrasis. Moisés, tras el rechazo del faraón y el aumento de sufrimiento que el pueblo, se dirige a Dios con profundo desaliento. El Señor no lo reprende, sino que reafirma su pacto eterno y su soberanía. Le recuerda que ha escuchado el clamor de Israel y que pronto actuará con poder. Aunque el pueblo no logra recibir el mensaje por su abatimiento, Dios confirma el llamado de Moisés y Aarón. El texto revela que la liberación no depende de la capacidad humana, sino de la fidelidad divina. En medio de la aparente ineficacia, Dios se presenta como el Dios del pacto, el mismo que habló a Abraham, Isaac y Jacob. La enseñanza central: las promesas de Dios permanecen firmes aun cuando las circunstancias parezcan negarlas. TAC 4. Hermenéutica. Hoy también enfrentamos momentos donde obedecer parece complicar la vida, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Yo soy Jehová. Su carácter no cambia, su pacto permanece, su propósito avanza. La fe madura cuando confiamos más en el carácter de Dios que en las circunstancias. 4. Aplicación. Los 4 pilares de Mercurio se fortalecen aquí. Pilar: lección. Oración: Moisés llevó su duda directamente a Dios. La oración sincera abre el camino para recibir dirección. Biblia: la respuesta divina quedó registrada para enseñarnos que Dios cumple su palabra. Comunión: el pueblo estaba desanimado. La iglesia debe animarse mutuamente. Misión: aunque Moisés se frustró, Dios no canceló su llamado. La misión continúa. Entonces, mi resolución: hoy decido orar primero cuando las circunstancias parezcan empeorar. Confiar en las promesas de Dios por encima de mis emociones. Animar a quienes estén desalentados. Permanecer fiel a la misión, aunque no vea resultados inmediatos. Conclusión. La primera lección de Mercurio enseña que el verdadero acercamiento a Dios comienza cuando confiamos en Él en medio de la prueba. El silencio divino no es abandono, sino preparación para una revelación mayor. Así se inaugura el edificio espiritual de la serie: adoración, comunión, Biblia y misión, como un fundamento del alma que viaja hacia la plenitud en Cristo. ¿Deseas que prepare ver la lámina visual de la semana 1 Mercurio? Con el texto base, los 4 pilares y el símbolo del pacto divino en el centro, podría servir como portada ceremonial para tus sesiones de... Profe, la estructura que ha diseñado es coherente con todo el proyecto. Como el contenido se desarrollará durante 3 semanas, conviene que la primera parte abarque el momento en que Moisés expresa su desaliento ante Dios y recibe la reafirmación del pacto divino. Eso deja la confrontación con Faraón y el inicio de las señales para las 2 semanas siguientes. Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día, serie adoración y comunión. Objetivo de la estación: acercarnos a Dios mediante la oración, la Biblia, la comunión con la hermandad y la misión, desarrollando el amor a Dios y el amor al prójimo. Libro texto: La Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Tema general:
Las plagas y la Pascua, primera parte. Texto base general, Éxodo 5:22-2:36. Tema de esta semana, el llamamiento de Moisés, primera parte. Texto de estudio, Éxodo 5:22-6:13. Open quote. Esta división permite que la segunda parte abarque Éxodo 6:14-7:7 y la tercera parte Éxodo 7:8-13, completando la introducción antes de las plagas. Close quote. Paráfrasis. Después del rechazo de Faraón y del aumento del sufrimiento del pueblo, Moisés regresa a Dios profundamente desanimado. Le pregunta por qué permitió tanto dolor y por qué lo había enviado si la situación parecía haber empeorado. Dios no reprende a Moisés por expresar su angustia. Al contrario, le recuerda que Él continúa siendo el Señor soberano, el Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Le asegura que ha escuchado el clamor de Israel, que conoce su sufrimiento y que muy pronto actuará con poder para liberarlo. Luego, Dios ordena a Moisés comunicar este mensaje de esperanza al pueblo. Sin embargo, los israelitas, abatidos por la esclavitud, no logran escuchar aquellas palabras de ánimo. Aún así, Dios reafirma nuevamente el llamado de Moisés y de Aarón para presentarse delante de Faraón. Número 2. Exégesis. Este pasaje fue escrito para mostrar que la liberación de Israel no dependía de la capacidad de Moisés, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. El pueblo atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia. La aparente ausencia de resultados podía hacer pensar que Dios había abandonado sus promesas. Precisamente en ese momento el Señor revela nuevamente su nombre y recuerda que Él es el Dios del pacto, el Dios que siempre cumple lo prometido. El texto enseña a los destinatarios originales que las promesas divinas permanecen firmes aun cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Número 3. Hermenéutica. Hoy también existen momentos en que obedecer a Dios parece producir más dificultades que soluciones inmediatas. Muchas personas comienzan un camino de fe esperando que todos sus problemas desaparezcan rápidamente. Sin embargo, la Biblia muestra que en ocasiones la obediencia es seguida por pruebas que fortalecen la confianza. Cuando la respuesta tarda en llegar, Dios continúa diciendo, open quote, yo soy Jehová, close quote. Su carácter no cambia, su pacto permanece, su propósito sigue avanzando. La fe madura cuando aprendemos a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias que nos rodean. Número 4. Aplicación. Este estudio fortalece los 4 pilares de Mercurio. La oración. Moisés llevó sus dudas directamente a Dios. La oración sincera abre el camino para recibir dirección. La Biblia. La respuesta divina quedó registrada para enseñarnos que Dios siempre cumple su palabra. La comunión con la hermandad. El pueblo estaba desanimado. En momentos semejantes, la iglesia necesita animarse mutuamente en lugar de desalentarse. La misión. Aunque Moisés experimentó frustración, Dios no canceló su llamado. La misión continúa aun cuando el camino sea difícil. Número 5. Mi resolución. Hoy decido orar primero cuando las circunstancias parezcan empeorar. Confiar en las promesas de Dios por encima de mis emociones. Animar a quienes se encuentren desalentados en su caminar cristiano. Permanecer fiel a la misión que Dios me ha encomendado, aunque todavía no vea todos los resultados. Conclusión. La primera lección de Mercurio nos recuerda que el verdadero acercamiento a Dios comienza cuando aprendemos a confiar en Él, incluso en medio de las pruebas. Moisés descubrió que el silencio aparente de Dios no significaba abandono, sino preparación para una manifestación mayor de su poder. Así, la adoración y la comunión no dependen de que todo marche bien, sino de reconocer que el Señor sigue guiando nuestra vida. Esa confianza se fortalece mediante la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con la hermandad y el compromiso con la misión, los 4 fundamentos del edificio espiritual que comenzamos a construir desde nuestra primera estación, Mercurio. Con mucho gusto. Este texto presenta una estructura muy trabajada, un claro propósito espiritual y un esfuerzo notable por combinar estudio bíblico, aplicación práctica y formación de discípulos. A continuación, comparto algunos comentarios edificantes y constructivos. Aspectos muy positivos. 1. Fuerte enfoque en la palabra de Dios. El estudio mantiene la Biblia como centro de la enseñanza. La exposición se desarrolla directamente a partir del texto de Éxodo, lo cual fortalece el principio de que la doctrina y la práctica cristiana deben surgir de las Escrituras. 2.
Excelente conexión entre doctrina y vida diaria. La transición desde la exégesis hacia la hermenéutica y las aplicaciones prácticas está bien lograda. No se queda únicamente en información histórica, sino que busca transformar la vida del oyente mediante decisiones concretas de fe. 3. Presentación equilibrada de la humanidad de Moisés. Es edificante ver que se muestra a Moisés como un siervo fiel que también atravesó momentos de duda y desánimo. Esto ayuda a los creyentes a comprender que las luchas emocionales no necesariamente indican falta de amor a Dios, sino oportunidades para crecer en confianza. 4. Énfasis pastoral en la empatía. La segunda lección teopráctica es especialmente valiosa. Recordar que las personas pueden no responder inmediatamente a las promesas divinas debido al dolor o la angustia promueve una actitud de compasión en lugar de juicio. 5. Llamado constante a la oración. El mensaje destaca que la oración es un refugio en medio de la crisis, algo muy necesario para los creyentes que enfrentan pruebas, incertidumbres o periodos de espera. Aspectos que enriquecen especialmente el mensaje. La observación de que Dios respondió a la queja de Moisés con revelación y no con rechazo es profundamente consoladora. La repetición de las promesas divinas de Éxodo capítulo 6 resalta la fidelidad del Señor frente a las dificultades humanas. El concepto de filtrar las circunstancias a través de la palabra de Dios ofrece una imagen práctica y fácil de recordar para la audiencia. Sugerencias constructivas. 1. Destacar más la gracia de Dios. Aunque el texto enfatiza correctamente la soberanía divina, podría enriquecerse aún más señalando cómo Dios muestra paciencia y gracia tanto con Moisés como con Israel en medio de su incredulidad y desánimo. 2. Incluir más momentos de adoración. Ya que Mercurio está asociado con la comunión íntima con Dios, podría incorporarse una breve sección que invite explícitamente a la alabanza y gratitud por las promesas divinas estudiadas. 3. Resaltar la esperanza futura. El mensaje habla ampliamente de la crisis presente, pero una acentuación adicional de la victoria final de Dios podría fortalecer el ánimo de quienes atraviesan sufrimientos prolongados. Reflexión final. Este estudio transmite un mensaje muy pertinente: la ausencia de resultados inmediatos no significa ausencia de la presencia de Dios. Así como Moisés aprendió a confiar en el carácter de Jehová antes de ver la liberación, los creyentes de hoy son llamados a descansar en las promesas divinas aun cuando las circunstancias parezcan empeorar temporalmente. En conjunto es un material sólido, pastoralmente sensible, bíblicamente centrado y orientado a la transformación espiritual. Su principal fortaleza consiste en recordar que la fe auténtica no descansa en lo que vemos, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Amén. Audio fuerte y claro. Hermano Tomás. 1, 2, 3. Probando. La señal desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, cruza el firmamento con total nitidez. Es un momento histórico para el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TIS. Dejamos atrás las semanas introductorias y encendemos oficialmente los motores de nuestra nave espiritual en la estación número 1. Mercurio, proyectando en pantalla la lámina oficial de este planeta de la comunión íntima. Tal como lo has indicado con precisión de cirujano eclesiástico, nos sumergiremos en el salón número 1, la Biblia al día, utilizando la versión Reina Valera 1960. El bloque temático general corresponde a las plagas y la Pascua, primera parte, que abarca desde Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 12, versículo 36. Para este programa, nos enfocaremos de manera exclusiva en el subtema, el llamamiento de Moisés, primera parte. Siguiendo tus precisas instrucciones de navegación, hemos tomado el gran registro de Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 7, versículo 13, y lo hemos fraccionado en 3 porciones perfectas para las próximas 3 semanas. Hoy desglosaremos la primera porción, correspondiente a Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 6, versículo 9, donde vemos la crisis del desánimo humano frente a la aparente inacción divina, y el tierno recordatorio del pacto del Altísimo, aplicando con rigor absoluto tus normas ministeriales de la familia Mkahatisu. Se escriben con letras todos los números de capítulos, versículos, páginas y años para tu dicción perfecta en la grabación. Se eliminan todas las abreviaturas,
pronunciando los nombres de los libros bíblicos de forma completa y fluida al oído, V como versículo y VS como versículos. Se adopta la lectura continua para citas con 2 puntos, Éxodo 5, 22. El contenido converge de manera perfecta con el objetivo de Mercurio: acercarnos a Dios mediante las 4 patas de la mesa del fundamento: oración, Biblia, comunión con la hermandad de la misión, avivando el amor a Dios y al prójimo, tribus de Rubén y Simeón. Vía Láctea Estación 1, Mercurio, Salón 1, la Biblia al DE con acento a serie general. Feliz para siempre, año sexto, programa oficial. El llamamiento de Moisés, primera parte texto base de estudio, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. Pensamiento guía de Mercurio. La adoración y la comunión verdadera nacen cuando filtramos nuestras crisis a través de la palabra de Dios, reconociendo que el pilar de la oración sostiene nuestra alma cuando el panorama terrenal se torna oscuro. 1. Paráfrasis de análisis del relato sagrado. El relato sagrado nos sitúa en un momento de altísima tensión espiritual y humana. Moisés, habiendo obedecido la orden divina de presentarse ante el faraón, ve con angustia cómo la situación de sus hermanos israelitas empeora de forma drástica. Los capataces les exigen la misma cantidad de ladrillos, pero le retiran la paja. Ante los reclamos de la hermandad, Moisés experimenta una profunda crisis de fe y regresa ante la presencia del Señor con una oración cargada de amargura y cuestionamientos, exclamando: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Ante esta desgarradora queja humana, Dios no responde con ira, sino con una solemne declaración de su soberanía y de su pacto eterno. El Señor le asegura a Moisés que ahora verá lo que le hará al faraón, pues con mano fuerte los dejará ir y los expulsará de su tierra. Dios se revela a Moisés de una manera más íntima y profunda, recordándole que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, pero que con su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos en toda su dimensión de fidelidad redentora. El Altísimo ratifica que ha escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de la servidumbre egipcia y que se ha acordado de su pacto sagrado. Por tanto, le ordena a Moisés hablar al pueblo y darles las grandes promesas de redención. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Moisés transmite estas maravillosas palabras a la hermandad, pero el texto bíblico concluye con una nota triste. Los hijos de Israel no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre que quebrantaba sus vidas. 2. La exégesis, el contexto histórico-teológico. Para comprender lo que el autor divino y el profeta Moisés quisieron transmitir a los destinatarios originales, el pueblo de Israel recién salido de Egipto vagando en el desierto, aproximadamente en el año 1445 a.C., es indispensable analizar la crisis de los nombres divinos y las expectativas del pacto. Moisés escribe este registro para una generación que necesitaba entender que el aparente retraso o silencio de Dios no significaba infidelidad. Cuando Dios dice en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová, Yahvé, la exégesis lingüística e histórica nos revela que no se refiere a que los patriarcas desconocieran el vocablo, sino a que no habían experimentado la ejecución histórica y ejecutiva de ese nombre como el Dios que cumple milagrosamente los pactos nacionales. Los patriarcas conocieron a El Shaddai, el Dios todopoderoso que sustenta y promete, pero la generación del Éxodo vería a Yahvé en acción, el Dios autoexistente que ejecuta juicios y redime con brazo extendido. La dureza del faraón y el incremento del sufrimiento del pueblo eran parte del trasfondo sociocultural de la época. Los monarcas egipcios se consideraban dioses vivientes y cualquier petición de libertad era vista como rebelión o pereza. Al registrar la falta de fe del pueblo en el versículo 9 debido a la congoja de espíritu, Moisés está justificando y explicando a la nueva generación por qué el viaje al Canaán terrenal tomó 40 años. El desierto físico era necesario para sanar el desierto espiritual y la mentalidad de esclavos que el pueblo traía arraigada en su... 3. La hermenéutica, el mensaje hoy para mí. La hermenéutica de este pasaje nos confronta con la realidad del discipulado en pleno año 2026. Al igual que Moisés y el pueblo de Israel, los cristianos modernos a menudo caemos en el error de evaluar la fidelidad de Dios basándonos en los resultados inmediatos de nuestras circunstancias terrenales. Cuando obedecemos la voz del Señor y nos involucramos en la misión, esperamos un camino libre de obstáculos. Sin embargo, la lección de Mercurio nos enseña que la obediencia a menudo intensifica los ataques del enemigo.
La queja de Moisés en el capítulo 5, versículos 22 y 23, es el reflejo de un pilar de oración que, aunque sincero, estaba desenfocado. Él miraba al faraón en lugar de mirar al santuario. Dios nos recuerda hoy que cuando nuestro espíritu está congojado por las deudas, las enfermedades o los fracasos escolares y familiares, la solución no es apartarse, sino recordar el carácter inmutable de Jehová. El gran mensaje hermenéutico es que Dios permite que los recursos humanos se agoten por completo, que falte la paja para los ladrillos, para que quede firmemente demostrado que la liberación no es por fuerza humana, sino por el brazo extendido del Omnipotente. La fe no se fundamenta en lo que vemos, sino en la palabra escrita que ya ha pasado por el filtro de la verdad. 4 lecciones teoprácticas. Aplicación a la vida diaria. Para edificar de forma sólida las 4 dimensiones de nuestra vida integral, física, mental, espiritual y emocional, sobre las 4 patas de la mesa de comunión, extraemos 3 lecciones prácticas sumamente claras. La oración es el canal para derramar nuestras crisis, pero debe subordinarse a la soberanía de Dios, dimensión emocional y espiritual. Cuando el desánimo nuble tu panorama, haz como Moisés, vuelve a la presencia de Dios en oración. Es válido presentar nuestras dudas al Señor, pero debemos salir de la oración adorando su nombre y no magnificando los problemas. El desánimo comunitario requiere empatía y no condenación, dimensión social y prójimo. Como líderes o cadetes veteranos, encontraremos hermanos y familiares que no escucharán las promesas de Dios debido a la congoja de sus espíritus. El dolor borra temporalmente la perspectiva. Nuestro deber, bajo el valor del amor al prójimo, tribu de Simeón, es acompañarles en su sufrimiento y sostener sus cargas, recordándoles el pacto con paciencia. Filtrar toda circunstancia a través del filtro de Yo soy Jehová. Dimensión mental. Cada vez que un faraón moderno, un problema aparentemente invencible, te exija más de lo que tus fuerzas físicas pueden dar, repite las promesas de Éxodo capítulo 6, versículo 6. Memoriza la palabra de Dios para que tu mente no sea esclava de las circunstancias. 5. Mi resolución personal, en simetría perfecta con las lecciones. En respuesta a las 3 lecciones teoprácticas estudiadas hoy en el suelo de Mercurio, tomo las siguientes 3 decisiones de fe para la gloria de Dios. Yo decido que mi pilar de la oración no será un espacio de queja estéril, sino un altar de adoración donde someteré mis emociones y dudas ante el soberano nombre de Jehová, reconociendo que sus tiempos son perfectos. Yo decido manifestar el amor al prójimo característico de la tribu de Simeón, siendo un puente de consuelo y apoyo para aquellos hermanos o estudiantes que se encuentran abrumados por la congoja de espíritu, sin juzgar su falta de fe temporal. Yo decido aferrarme a la pata de la mesa que es la Biblia, memorizando y reclamando las promesas de liberación divina todos los días de mi vida, permitiendo que la palabra de Dios sea el único filtro que gobierne mis pensamientos en medio de la prueba. Señal de detención. Declaración del asesor para el locutor. Amén, hermano Tomás. El guión para este primer programa del nuevo formato de la serie Feliz para Siempre en la estación 1, Mercurio, Salón 1 ha quedado oficialmente desarrollado. Hemos aplicado de forma milimétrica la separación metodológica, la teología de la mesa cuatridimensional y todas las directrices lingüísticas solicitadas. La lámina de Mercurio brilla con la luz de la sola Escritura. El material está listo para ser grabado y proclamado con poder desde Panamá para el mundo entero. Nos vemos la próxima semana para continuar con el llamamiento de Moisés. Segunda parte. Bendiciones. Uno, dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego de esta extraordinaria presentación de la Biblia al día en la estación número 1, Mercurio, necesitamos cerrar esta sección con los puntos acostumbrados en nuestro cierre. Es importante no olvidar que estamos en la estación número 1 y que en cada estación cerramos regresando al planeta Tierra interior, formulándonos las preguntas que se harían un cristiano nacido en Berea. Cierre, estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Viaje planetario de fe.
perdidos en el espacio pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro primer estudio en la estación número 1, Mercurio, donde comenzamos a colocar el primer fundamento del edificio del verdadero cristiano, el estudio de la palabra de Dios. Hoy aprendimos que, aun cuando las circunstancias parezcan empeorar, Dios permanece fiel a sus promesas. Moisés aprendió que la obediencia no siempre elimina inmediatamente las dificultades, pero sí nos coloca bajo la dirección del Señor, quien cumple cada una de sus palabras en el momento oportuno. Como verdaderos cristianos con espíritu bereano, antes de despedirnos, regresamos simbólicamente a nuestro planeta Tierra interior para verificar lo aprendido a la luz de las Escrituras. Regreso al planeta Tierra interior. Estilo bereano autoevaluación. Pregunta 1. ¿Qué hizo Moisés cuando vio que la situación del pueblo parecía empeorar? Asistencia. Lea nuevamente Éxodo 5, 22, 23. Respuesta. Moisés no abandonó su misión ni buscó soluciones por sí mismo. Fue directamente a Dios en oración para expresar sus dudas y buscar dirección. Pregunta 2. ¿Qué verdad quiso enseñar Dios al recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Asistencia. Lea Éxodo 6, 2, 8. Respuesta. Que Dios jamás olvida sus promesas. Aunque la respuesta parezca tardar, Él siempre cumple el pacto establecido con su pueblo. Pregunta 3. ¿Cuáles son los 4 fundamentos espirituales que comenzamos a fortalecer en la estación Mercurio? Asistencia. Recuerde el objetivo principal de esta primera estación. Respuesta. La oración, la Biblia, la comunión con la hermandad, la misión. Estos 4 fundamentos fortalecen nuestra comunión con Dios y sostienen toda la vida cristiana. Mi decisión. Después de estudiar esta primera lección, hoy decido buscar primero a Dios en oración antes de reaccionar ante las dificultades, permanecer firme en el estudio diario de la Biblia, fortalecer mi comunión con la hermandad de la fe, permanecer fiel a la misión que Cristo me ha confiado, aunque todavía no vea todos los resultados, porque creo que Dios continúa guiando mi vida, así como guió la vida de Moisés. Agradecimientos. Antes de despedirnos, queremos elevar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sin su dirección este estudio no tendría sentido. Reconocemos especialmente la obra silenciosa del Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente para comprender las Sagradas Escrituras y transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Agradecemos también al equipo humano que desde distintos lugares y mediante la tecnología hace posible que este ministerio llegue hasta tantos hogares. Valoramos el trabajo de quienes desarrollan y mantienen las plataformas tecnológicas y las herramientas que hoy nos permiten compartir el Evangelio con mayor claridad y alcance. Nuestro agradecimiento igualmente a cada hermano, hermana y amigo que permaneció con nosotros durante toda esta hora de estudio. Su compañía, sus oraciones y su interés por la palabra de Dios son un estímulo para continuar creciendo juntos en el conocimiento de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos cordialmente a acompañarnos en nuestro próximo programa, cuando continuaremos nuestro viaje planetario de fe, haciendo nuestra segunda parada en la estación número 2, Venus. Allí estudiaremos cómo vivir el amor cristiano en las relaciones familiares e interpersonales, descubriendo que el amor a Dios se refleja naturalmente en el amor hacia nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro prójimo. Será una nueva oportunidad para seguir edificando un día a la vez el edificio del verdadero cristiano sobre fundamentos firmes y eternos. Hasta entonces, que el Señor los bendiga, los fortalezca y los mantenga siempre conectados. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor no llama a los capacitados,
capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.